unos minutos nada más para recibir vía teléfono al director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamuzú. Está con nosotros. Buen día, bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Buen día a la audiencia. Gracias por recibirnos, Pablo. Me imagino que en jornadas muy ajetreadas, con mucha marcha, bueno, hablando de movilidad, mucha marcha, mucha contramarcha y marcha de nuevo, porque hay cosas que a todos nos agarra sin la experiencia, sin el conocimiento necesario y de algún modo estamos ensayando propuestas, me imagino, ¿no? Sí, y además de sorpresa, de sopetón, como decía mi abuela, ¿no? Uh-huh. Como que tomando un poco alguna cuestión del carnaval pasado. No la vimos venir, como decía, la gente nos obligan a salir. En ese contexto, Pablo, bueno, obviamente que habrás recibido, como yo también aquí en la radio, muchos comentarios acerca de que por un lado se nos sugiere, bueno, no compartir mucho espacio público con otras personas, evitar, esto disminuye la propagación del virus en la medida que también disminuya el número de contactos con otros, bueno, y que de alguna manera lucía como una contradicción que sin embargo en el transporte público eso no solo no se da, sino que se da exactamente todo lo contrario. ¿Qué se ha preparado para mitigar esta circunstancia que en sí misma es inevitable, por lo menos en buena proporción? Hemos tomado un conjunto de medidas, pero te digo que esto es tan dinámico, Alejandro, que los propios hechos están tomando sus propias medidas. Entiendo. Por ejemplo, a veces perdemos un poco la perspectiva, pero estábamos hablando de esto, empezamos a hablar de esto en serio, así como el viernes pasado, ¿no? Pasó el fin de semana. Sí, ni siquiera una semana ha pasado. Exactamente. Y en el principio me acuerdo que había mucha gente, porque en esto de las redes sociales también hay muchos expertos, ¿viste? Últimamente, bueno. Cada vez hay más expertos en todos los temas, los que saben de todo y opinan de todo. Me acuerdo clarito que decían que teníamos que tomar la medida de agregar ómnibus porque no podía ser que la gente viajara, no sé cuánto. Y en realidad, hoy por hoy estamos preocupados por lo otro. Porque además de ver esta emergencia, tenemos que ver cómo sigue la historia. Claro. Y ayer tuvimos un 60% menos de pasajeros en el transporte. Por lo tanto, ese supuesto problema de gente junta pasó al otro extremo. Estamos teniendo problemas reales en cuanto al sistema de transporte porque, bueno, si no tenemos venta de boletos, el sistema se tiene que sostener de alguna manera. Exacto. Entonces tomamos un conjunto de medidas para la fase en la que estamos y estamos siguiendo atentamente la dirección que toman los acontecimientos y la conducción que está realizando el Poder Ejecutivo con respecto a esto, que es quien nos va diciendo en qué fase estamos y cuáles son las recomendaciones para las determinadas áreas de la ciudad. Pero en todo caso, al día de hoy, agregaría a las 11:12 hora en la que estamos, ¿cuáles son las cosas que siguen vigentes? Por ejemplo, transporte público sí hay. Lo que pasa es que los hechos están provocando que estén con menos público encima del transporte, ¿no? Me imagino. Muchísimo menos público. Te estoy hablando de un 60% y que tiende a seguir bajando, ¿no? Entonces también ahora estamos, además de estar tomando las medidas que se tomaron el lunes, que se resolvieron el lunes con respecto a mejorar la higiene, a mejorar algunos aspectos, retirar las cortinas, bueno, todo lo que dijimos, tratar de seguir exhortando a la gente a que utilice la tarjeta como medio de pago para evitar el manejo de dinero, bueno, todas las medidas que anunciamos. Sí. Además de eso, lo que estamos haciendo ahora es ver, bueno, cómo hacemos para sostener ese sistema. Tenemos que tomar seguramente alguna otra medida de aspecto operativo, o sea, no podemos tener la misma cantidad de ómnibus circulando gastando los mismos recursos si realmente no tenemos pasajeros para transportar. O sea, pasamos en 2 días de un extremo al otro. O sea que es muy probable... Eso amerita tomar algunas decisiones que tampoco tienen que ser a la carrera, ¿no? No tienen que ser apuradas, hay que medir muy bien cada paso que se da. Acabamos de resolver hace un ratito, ya está publicado en la cuenta oficial de la Intendencia y del Centro de Gestión de Movilidad, que bueno, hemos resuelto dejar de cobrar
el estacionamiento tarifado. Bien. Es una medida recién tomada. O sea que las personas ya no tienen por qué pagar si van con su automóvil a las zonas que hasta ayer a la tarde estaban tarifadas. Exactamente, porque allí también tenemos los datos del Centro de Gestión de Movilidad y del propio sistema de estacionamiento tarifado que nos indican que el lunes tuvimos un 30% menos de vehículos circulando, por lo tanto es tan dinámica esa realidad que nos lleva a decir, bueno, todo lo contrario a la línea de trabajo que veníamos recorriendo, que es justamente desestimular el uso del transporte privado y fomentar el uso del transporte público. En todo caso, cualquiera puede entender que esto, a lo contrario. Cualquiera puede entender que esto luce como una gran excepción a nivel global, incluso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es global y bueno, eso nos está llevando a ir. Te lo comentaba ayer cuando me decías si podíamos hablar. Está siendo tan dinámico todo que estamos hablando prácticamente minuto a minuto de lo que va pasando. Pablo, entonces, a ver si uno una cosa con la otra y sin abusar de tu tiempo. Por un lado, está confirmado que el estacionamiento tarifado no se cobra a partir de hoy. Se verá hasta cuándo rige esta medida. Y por otro lado, ante la notoria baja de público en el sistema público, es muy probable que el número de ómnibus transitando por las calles empiece notoriamente a disminuir. Bueno, eso es lo que pretendemos hacer en forma ordenada, ¿verdad? No que cada empresa tome sus decisiones. Más allá de que entendemos que las empresas también tienen que tomar decisiones porque son responsables de sus equilibrios, de funcionamiento. Pero lo que estamos haciendo, y ayer estuvimos, digo yo, porque estuve mucho menos que los compañeros de la División Transporte, que estuvieron prácticamente todo el día recibiendo a todas las empresas, a los sindicatos. O sea, estamos tratando de tomar medidas para seguir andando y ya estamos también tratando de ver cómo hacemos para absorber este impacto. Yo creo que ese va a ser uno de los secretos luego de culminada la emergencia. Bien, pero está bien, me queda muy claro y estoy advirtiendo claramente digamos que estás caminando milímetro a milímetro en tus propias expresiones para que no sean malinterpretadas, pero lo que yo estoy diciendo es hijo del sentido común y cómo están las cosas. Es probable que conforme pasen las horas, quizás hasta los minutos, no necesariamente horas, se tome la determinación conjunta entre empresas y autoridad de que el sistema de transporte público, los ómnibus, empiecen a disminuir visiblemente. Es altamente probable, ya está ocurriendo en algún otro departamento y a nivel nacional tengo entendido que también, pero bueno, el sistema de transporte de Montevideo, por su volumen y su importancia, seguramente cuando tomamos decisiones repercuten en muchísima más gente que otros sistemas. Entonces, eso es lo que te decía. Queremos ser ordenados en la comunicación, porque además también el Poder Ejecutivo está recomendando eso y nosotros compartimos ese criterio de tratar de evitar con la facilidad que existe hoy para la comunicación, tratar de evitar en términos populares los golazos, ¿viste? Entonces, sí, exacto, ser muy claros y contundentes en cada paso que damos y en cada comunicación para evitar la confusión, sobre todo de la población. Pablo, a menos que se me esté escapando otra tortuga, ¿hay algo más que me quieras decir? Porque justamente no quiero repetir cosas y además no quiero que estemos abusando cuando es notorio que el contacto va a tener que ser muy seguido y muy fluido. ¿Hay algo que vos quieras decirme que yo ahora no lo esté preguntando? No, que capaz que aprovechar al público y a la audiencia a seguir exhortando que en esta etapa en la que estamos, en el día de ayer, si será dinámico todo, resolvimos como intendencia, bueno, vamos a estar en un escenario de mínima mínima atención al público para evitar justamente la concentración, y que estamos manteniendo algunas guardias imprescindibles, que va por el lado del mantenimiento de los semáforos, que va por el lado de los inspectores de tránsito en algunos lugares clave, en algunas obras importantes donde priorizamos ahí la seguridad vial, y que además va a existir, como siempre ha existido, los medios de comunicación para recibir de la población en forma remota todos los problemas que puedan llegar a haber en un tránsito que, como te decía, con datos del lunes, yo creo que los datos
los datos de ayer van a ser peores todavía, estamos asistiendo a una reducción también del tránsito particular, el tránsito común y corriente. Eso también tiene algunas ventajas, entre comillas, porque bueno, se evita la congestión que existe de lunes a viernes, pero también al haber menos gente en la calle, también exhortamos a la mayor precaución, además que son días que están lluviosos, que andamos todos un poco con la cabeza en otro lado, entonces hacer énfasis en la necesidad, que lo hacemos siempre, pero en esta etapa ni que hablar, en donde los sistemas sanitarios están bastante saturados, tratar de no colaborar con siniestros de tránsito, ¿no? Que complican realmente a todo el sistema de salud. Cuidarnos mucho, andar despacio y andar atento, no tener la cabeza en otro lado cuando conducimos. Me da la sensación que estás caminando, porque noto cierto agite en el hablar. Vine caminando de un lado al otro, sí. Bien, Pablo, gracias por el tiempo. Gracias a ti, Alejandro, como siempre. Pablo Intamuso, el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, nos ayudó a poner la mañana en camino. Dos confirmaciones. La primera, la que incluso ya luce como resolución en la propia web de la Intendencia, es que el estacionamiento tarifado dejó de cobrarse a partir del día de hoy. Y también sentó las bases de que es muy probable que conforme pasen las horas, el transporte público, los ómnibus aquí en Montevideo, vean reducido su participación en las calles montevideanas, ¿no? Va a haber menos ómnibus, según lo que implícitamente nos confirmó el director de movilidad de la Intendencia. Habida cuenta que hay menos público que le está usando, esto también provoca, cualquiera puede entenderlo, un perjuicio económico muy grande para las empresas, así que seguramente el número de ómnibus se verá reducido.